Hoy te muestro este modelo de vestido con mangas bombache y tiene una pinza desde el busto hasta la cintura, en la parte frontal y en la parte trasera, lo que es el escote de la espalda, simplemente va a llevar dos tiras que van a realizar un lazo. Este modelo requiere de las siguientes medidas: contorno de cuello, ancho de espalda, busto, cintura, cadera, sisa, ancho de brazo, el alto de busto, lo que es el alto de la cadera, el largo de la falda. Y bueno, aquí voy a comenzar trazando las líneas de las cuales me van a servir de guía para iniciar mi patrón desde el básico hasta realizar las modificaciones respectivas. Comienzo desde ese punto hacia la derecha, marcando lo que es la medida de 6.1 centímetros. ¿Sí? Ya que esta medida hacia abajo voy a marcar 7.1 centímetros. El contorno del cuello es de 31 centímetros y se divide entre 6 y me da esas medidas. ¿Ok? Entonces le realizo la línea curva que me va a representar el cuello. Luego voy a marcar el ancho de la espalda. El ancho de la espalda total son 40 centímetros. Voy a dividir entre 2 y voy a marcar 20 centímetros allí. Ahora bajo 20 centímetros más 4 desde allí del punto inicial hacia abajo 24 centímetros, y desde el punto hasta donde marqué el punto del ancho de la espalda para poder realizar la línea que me va a representar al busto. Entonces trazo y antes reviso cuánto es el valor del busto. El valor del busto es 91 centímetros. Lo voy a dividir entre 4 y yo le voy a colocar allí 23 centímetros. Bien. Ahora bajo 3 centímetros desde ese punto del ancho de la espalda, 3 centímetros. Y luego yo voy a trazar una línea recta hacia abajo, hacia la línea del busto. Marco allí el punto que mide 3 centímetros. Luego trazo la línea del hombro, desde allí hacia arriba, hacia el cuello. Y continúo con lo que es la línea que baja hacia el busto. Esa línea me va a ayudar a trazar lo que es la sisa de la manga. Bien, entonces esa línea yo la voy a dividir entre 2. Puedo hacer esto con mi cinta métrica, lo que me haya dado. Allí era de 21 centímetros total. Marco el punto central de esa línea y marco 1 centímetro hacia adentro de esa línea que está allí. Y por allí va a pasar la sisa desde el hombro hasta el final de lo que es los 23 centímetros del busto. Trazo hasta allí. Se manejo bien mi línea curva gracias a esta regla francesa. Me preguntan mucho, la pueden conseguir en línea o en tiendas de mercería donde ustedes se encuentren ubicados, pueden preguntar. Bien, entonces allí tracé mi sisa y la voy a proceder a medir. Esta sisa, según las medidas que tengo, mide 23 centímetros. ¿Ok? Entonces 23 del delantero y 23 del trasero serían 46 centímetros de sisa. Y la referencia que me habían dado para la sisa era 41, es decir, lo que sobre no importa porque es mejor que quede holgada la parte de la sisa. Para este vestido sería más cómodo. ¿Por qué? Porque no pegaría mucho de lo que es
allí la parte de la axila. ¿Ok? Entonces ahora marco, mido allí desde el inicio hacia abajo 42 centímetros, que es la medida del talle delantero. 42 desde allí como referencia desde el hombro hacia abajo, 42 centímetros. Y esos dos puntos me van a ayudar a realizar la línea de la cintura. En la cintura la medida es de 74 centímetros y lo dividí entre 4, me dio 18,5, pero lo llevé a 20 y le voy a sumar 3 centímetros para poderle realizar lo que es la pinza en la cintura. Bien, entonces allí trazo la línea del costado uniendo busto con cintura. Bien. Ahora mido 9 centímetros en lo que es el ancho del busto para que pueda pasar por allí la línea del corte que tiene el vestido, que viene desde el hombro hacia arriba. Allí mido el alto del busto, le coloqué 25 centímetros. Allí lo alineé con el punto del ancho del busto y marqué el punto que me representa esas dos medidas. Y voy a comenzar con la línea de lo que es la sisa, lo que es la pinza del busto, perdón. Entonces allí coloco 4 centímetros de ese ancho de la pinza, que me va a ayudar mucho a darle la forma cónica allí al busto. Bien, entonces allí en la cintura voy a trazar una línea desde la pinza de la cintura hacia arriba en dirección a la punta de la pinza del busto. Bien, ahora voy a medir allí los 3 centímetros que le hablé de la cintura, que le voy a agregar. La voy a representar allí. Y después yo voy a dividir esa línea. Okay, allí tienen la imagen de cómo va a quedar la parte desde el hombro hacia abajo, hacia la cintura, ese corte que lleva la blusa. Ok, de arriba de la parte superior del vestido. Entonces allí marco 9 centímetros porque debe estar alineada con la parte de arriba del ancho del busto. Allí medí a partir de ese punto 1,5 hacia un lado y 1,5 hacia el otro, para que yo suba esa pinza hacia arriba. Entonces la voy a hacer así. Trazo y luego realizo las líneas de la base de la pinza. Allí ustedes ven que la base abajo mide 3 centímetros y esos son los 3 centímetros que le aumenté al valor de la cuarta parte de la cintura. Ahora, para hacer la línea que va desde el hombro hacia el centro, voy a restarle allí desde el cuello hacia un lado 3 centímetros y desde la sisa hacia arriba del hombro 3 centímetros también, para poder allí ubicar la parte que parece el hombro, que parece una camiseta, ok, de la parte del vestido. Voy a medir la mitad de mi hombro y voy a sacar allí ese punto medio. Y a partir de ese punto medio que tengo allí, yo voy a trazar una línea hacia el centro de mi busto, que eso me va a servir como una pinza, ¿ok? Entonces ya tendría la pinza de la cintura y al cerrar la pinza del busto se abriría la parte de esa pinza que viene desde el hombro hacia el centro del busto. Ahora abajo desde el cuello hacia el escote, el lado del pecho del escote, allí medí 14 centímetros. Entonces tracé una línea recta para hacerle esa forma como la de la foto, ¿ok? Con ese escote recto.
Ahora termino de transformar la parte de lo que es el hombro hacia la sisa para que me quede la parte final de lo que es como esa forma de camiseta, ¿ok? Entonces siempre retiramos más, mido allí y me mide igual 23 centímetros la sisa. Ahora al cortar en la cintura y cerrar, ahí se va a abrir ese pequeño pedazo que queda desde el escote hacia el centro. Allí queda un pedazo y se va a abrir, ¿ok? Entonces allí voy a salir 1 centímetro y voy a trazar mi línea de lo que es el costado allí completo, y esta va a ser la forma final del costado, ese color verde. Bien, entonces ya tengo esa parte no la voy a utilizar es esta que estoy señalando. Bien, entonces ahora procedo a colocarle todo lo que es el centímetro de costura por todos los lados. La parte baja le dejo 1 centímetro, de costado igual, siempre dejando espacio donde está lo que es la pinza para que me salga bien, ¿ok? Allí marco. Ahora lo que es la sisa le dejo 1 centímetro también, me guío con mi regla. Bien, ahí termino. Y el escote, en la parte del pecho, allí subo, trazo 1 centímetro igual en lo que es esa área de allí arriba, y luego el hombro. Marco. Ok, entonces ya tengo todo el contorno por donde voy a recortar. Entonces ya al tener recortada esa figura, tengo esa primera parte. Ahora procedo a cerrar esta pinza del busto para que se pueda observar la parte que se va a adaptar al busto, ¿ok? Queda esa parte allí cónica del centro y allí se ve. Entonces tomo allí, termino de completar las líneas. Bien, ahora recorto lo que es la base de la pinza de la cintura hacia arriba, y luego esa línea que ven allí, ¿ok? Corto hacia un lado, dejo ese centímetro de costura y voy a completar con un papel esa parte que va desde el corte de lo que es el escote hacia abajo, hacia la pinza de la cintura. Entonces hago esto, lo pego así, voy agregándole allí la cinta adhesiva para completar lo que es el centímetro de costura en esa parte interna de lo que es la cintura hasta el busto. Y va, allí les estoy mostrando cómo va pegado. Ok, ya tengo esa parte allí completada. Ahora voy con la parte central, lo que es del escote hacia abajo. También le completo allí con papel, cinta adhesiva, y le completo de un lado el centímetro de costura que
debe llevar esa pieza allí. Es decir, que en la parte frontal voy a cortar 2 piezas. Allí tiene. Y esa es todo lo que deben hacer en la parte delantera.